Carlos, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por esta deferencia. Qué gusto estar aquí. Es un gran gusto, Paulino. Es un momento especial, además, porque en la Feria del Libro son los invitados de honor. Es verdad, Lisboa ha sido invitada por la primera vez, y es la primera vez que la Feria de Buenos Aires invita a una ciudad como Lisboa. Lisboa está aquí con más de 60 personas, músicos, artistas, gente de cultura, y estamos aquí para traer la cultura de Lisboa, el talento de Lisboa. Este talento de Lisboa que es único y que viene en una ciudad que es Lisboa, que a mí me encanta, a ti te encanta, pero otra ciudad que nos encanta, que es Buenos Aires. Y somos ciudades que tenemos mucho en común. Por ejemplo. El alma. Somos ciudades con alma. Y yo digo siempre que aquí siento que después de 2 días en Buenos Aires, soy de Buenos Aires. Y cuando vas a Lisboa también sientes eso. Y eso es un sentimiento muy fuerte que no consigues describir y que hay ciudades que lo tienen y otras no lo tienen. Entonces, para mí, Buenos Aires es un poco Lisboa de América Latina, es un poco este puerto de abrigo. Y entonces estoy contentísimo porque he traído un grupo de personas absolutamente únicas. Carlos, vos sabés que mi padre vino de Portugal a la Argentina a comienzos de la década del 50, es la historia de muchos. Lisboa en los últimos años se ha convertido en receptora de muchos argentinos. Hay un flujo allí que se ha notado que efectivamente empezó a crecer en volumen, magnitud y dimensión, así como los ecuatorianos eligieron España durante los últimos 10, 15 años. Muchos argentinos están eligiendo también Portugal ahora. Es verdad, no solo argentinos, Lisboa se tornó una ciudad muy cosmopolita. Hoy Lisboa tiene más de 20% de su población que no nació en Lisboa, que no es portuguesa. Y en esa población tienes desde franceses, italianos, brasileños, argentinos, y es una comunidad muy viva. Una comunidad con muchas ganas de conseguir, de tener empresas, de dinámica. Y eso es algo para mí, es un proyecto muy importante para Lisboa, el atraer el talento. No solo turismo, sino talento. Talento en las nuevas tecnologías particularmente, ¿o me equivoco? Es verdad, es verdad. Hemos lanzado, Lisboa ha sido considerado este año por la Comisión Europea la capital de la innovación de Europa. Además, ha sido el único alcalde que ha traído 1 millón de euros a la ciudad ganando este premio, que es un premio que hoy significa que las grandes empresas tecnológicas están en Europa, pero quieren ir a Lisboa. Y en 2 años hemos traído 12 de estos unicornios, que son empresas de más de 1.000 millones para la ciudad. Y esto todo ha creado... 12. ¿En un año? En un año. Perdón, para tomar magnitud, la Argentina tiene la misma cantidad de unicornios, todo el país, 12 empresas que valen más de 1.000 millones de dólares, y las ha creado en los últimos 15 años. Y usted a 12, como los que tiene la Argentina, los llevó todos juntos en un año. Los he traído. Portugal también ha producido menos, pero en Lisboa los he traído. Los he convencido. Los he convencido. Los he convencido porque Lisboa es una ciudad muy única y que tiene un ambiente muy único para las empresas. Yo soy un alcalde que estoy ahí como un facilitador para que las empresas sientan que pueden crecer, que tienen condiciones, que la economía es flexible, que pueden crear empleo, y yo es lo que hago todos los días, es traer esas empresas, porque no somos los políticos que creamos empleos, son las empresas, entonces hay que acariñarlas, y entonces la acariño a todas las empresas que vienen de fuera, y obviamente estos unicornios traen otras empresas y crean empleo en Lisboa, lo que es muy importante. Habló de un ámbito flexible. En la Argentina nos quejamos de tener ámbitos muy rígidos, por caso leyes laborales. ¿Son muy distintas las legislaciones? Yo pienso que lo que ha pasado en Portugal con la crisis, y que, Paulino, tú hablabas de mi participación como miembro del gobierno en este tiempo, ha sido efectivamente cambiar estructuralmente el país. Esto fue, perdón, 2011. Ahí es cuando, como tercer país, más allá de Finlandia y Grecia, recurren a ayuda de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, si mal no recuerdo, 7 de abril 2011. Es verdad. Un momento muy difícil para la historia de Portugal. Nosotros no teníamos dinero para pagar a los funcionarios públicos, no teníamos dinero para pagar a la gente que trabajaba para el gobierno, el país estaba con 10% de déficit y estaba con un parón enorme en la economía. O sea, un desempleo abierto de... Y llegamos, el gobierno en abril, en junio, y sabíamos que no teníamos dinero para pagar, y entonces hemos recorrido al FMI, a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo, y ellos nos han prestado dinero.
Y ese prestar de dinero exigía sacrificios. Millones de euros. Es verdad. Y exigía esos sacrificios muy importantes para la población portuguesa, que eran para mí lo más importante que sucedió. Y te lo digo de toda sinceridad. No es los cortes. Los cortes son muy difíciles cuando tienes que cortar algo. Los recortes, digamos. Los recortes que hemos tenido que hacer. Y eso ha sido muy duro para todos nosotros. Lo más difícil, pero lo más importante, era transformar la economía de su estructura, que el mercado laboral sea más flexible, que el mercado de los servicios sea más flexible, que para tener una licencia, para tener tu negocio fuera rápido, que no tengas que pasar meses esperando por el público. Menos regulaciones. Menos regulación en el sentido de tener más flexibilidad de los servicios, de todo lo que hacían. Eso era muy importante. La justicia, tener una manera, si tienes tu empresa que está en bancarrota, cómo la cambias, cómo das la vuelta a la empresa sin quedarte años esperando por la justicia. Entonces, lo que cambió en Portugal y lo que hemos cambiado ha sido estructuralmente la economía. Y eso ha sido un momento duro, pero importante, Ese fue que ha cambiado. Un programa de austeridad que llevó a una caída fuerte de casi 5 puntos del Producto Bruto en 2012, una caída de casi el 2% en 2013, y después vino la reactivación con crecimientos de hasta el 5% del Producto Bruto y un ingreso per cápita hoy, corríjame, de poco más de 25.000 euros por año por habitante portugués, lo cual constituye hoy, o la pone a Portugal, creciendo casi el 2%, una de las 3 economías de mayor crecimiento de Europa. Ahora, ese programa de austeridad del 2011 implicó recortar gastos extras de la Navidad, también pensiones, los pagos de funcionarios, se aumentó el IVA al 23%, incluso a los alimentos de la canasta básica, para mejorar la recaudación. E inclusive, ayúdeme, tuvieron que recapitalizar los 3 principales bancos y privatizar algunas empresas. Es verdad. Todo eso pasó. Todo eso pasó y ha sido durísimo. Y yo aquí tenía una palabra para el pueblo y para las personas de Argentina. Es muy duro, es muy duro. Y los portugueses han sufrido muchísimo. Y nosotros que estábamos ahí estábamos sufriendo también muchísimo porque teníamos que hacerlo. Y por eso para mí, como te digo, era mucho más importante cambiar la economía que esos recortes. Esos recortes yo lo hacía o lo hacíamos porque el FMI nos exigía hacerlos, no porque lo queríamos hacer. No hay un político que quiera hacer recortes. Yo no conozco. Todos los políticos queremos dar más a la gente, pero no podemos. A un momento que no tienes. Pero cambiando la economía, todo ha cambiado porque los empresarios portugueses que estaban muy acomodados a estar en Portugal han empezado a ir para afuera, a vender para afuera, a exportar cada vez más. Y las exportaciones de Portugal han pasado de un 20% del PIB para el 50%, más del 50% del Producto Interno Bruto. Portugal produce bienes por X cantidad de plata y la mitad de esa plata lo exportan. Exactamente, porque no había, porque somos un país, ¿sabes? En Europa todos somos países pequeños, porque al final en un mundo global tú tienes que ser competitivo para afuera y por eso es tan importante que las economías sean flexibles, porque si tú no eres competitivo, si tú tienes una ley laboral muy rígida, entonces otros tendrán otra ley. Entonces tú tienes que estar siempre en competición, pero para eso es necesario que protejas a los que menos tienen. Y eso es lo que yo, por ejemplo, en una ciudad como Lisboa, mis políticas son sociales. Porque tú tienes, y los alcaldes somos eso, somos los que protegen la gente. Que podemos encontrar casas, viviendas, que podemos trabajar para que la gente tenga un seguro de salud. Y entonces yo siempre he tenido esta disonancia política de, por un lado, ser por una economía flexible, pero por otro lado, de tener programas sociales muy importantes, porque si no la sociedad se va dividiendo, o sea que se va friccionando y eso no lo puedes dejar. Ese sería el centralismo en las ideas versus los polos opuestos que muchas veces se atraen, sean de derecha o de izquierda y que están tan en boga hoy, incluso en la propia Europa. Sí, en Europa yo pienso que vivimos un tiempo muy difícil, en el mundo y en Europa en particular, porque tenemos una polarización en la política que es muy mala.
porque lo más importante de un país son las instituciones. Entonces tú tienes que defender las instituciones y tienes que hacer que ellas no se polaricen por ideas que son tan radicales que al final lo que hacen es destruir. Y esas ideas para mí son peligrosas a la derecha y a la izquierda. Esto hablo del contexto europeo, no del contexto de tu país o de otros países, pero en Europa lo que estamos viviendo es una polarización muy grande. Entonces yo digo, hoy necesitamos de políticos moderados, y ser moderado no es ser flojo, es ser duro, porque es mucho más difícil ser moderado, tener políticas en que tú entiendes que al final tú tienes que, por un lado, flexibilizar, por otro lado, tienes que proteger, por un lado, tienes que explicarlas mucho más que sea un radical en términos políticos, en polarizando el radicalismo de un lado o de otro. Es más fácil ser radicalizado, es más fácil ser un radicalizado que ser alguien que busque articular la multiplicidad de aspectos que hacen a una sociedad para encontrar un justo término medio de las cosas. Y en un mundo digital, fíjate, eso aún es más, porque en el mundo digital tenemos que hablar muy rápido, tenemos que llegar muy rápido, ser cortos. Y la vida no es corta, la vida tiene muchos matices. Entonces un político de la extrema izquierda o la extrema derecha, para mí tiene la vida muy fácil, dice, es blanco o negro, ¿no? En TikTok es fácil hacer campaña, es fácil llegar, es fácil convencer a otro, pero gobernar es más que TikTok. Es mucho más que eso. Y eso tú lo tienes que explicar a las personas. Yo tengo un consejo, una asamblea de ciudadanos en Lisboa, en que gente de toda Lisboa todos los 6 meses viene a trabajar con nosotros. Y tienen ideas, todo el mundo tiene ideas. Pero después cuando llegan ahí para trabajar en la alcaldía y les digo, bueno, entonces ahora vamos a trabajar, te quedas 6 meses para implementar tu idea. Ah, pero eso es muy difícil. Ah, al final la política tiene un proceso. Tenemos que explicar la política a la gente. O sea, no es ser político no es tener una idea y decir que lo voy a hacer. Hay un proceso democrático. Hay una capacidad o no de tus servicios. Hay un servicio ambiental. Hay reglas. Y yo pienso que hoy, con el mundo digital, estamos diciendo a la gente que puedes hacer todo automáticamente. El mundo no es así. Y eso es el peligro de los extremos, que es el peligro de contar a la gente que puedes hacer todo, que puede ser todo automático y rápido. Para esta historia que te cuento de Portugal, han sido muchos años sufriendo para llegar a dar la vuelta a la economía. Y el gobierno que yo he tenido, que era de un primer ministro, que es un hombre extraordinario, ganó las elecciones, pero después ha venido otro primer ministro. Y al final Sócrates. de tanto... No, después ha sido Costa. Entonces, Costa que ha venido y que gana y con una coalición negativa se va al poder. Y tú, que habías hecho todo, sales del poder. Y al final... el país ha continuado en ese camino y eso es importante, bueno, es la estabilidad. Churchill ganó la guerra, pero después los británicos dijeron, hasta acá llegó, y eligieron a otro. Me quedé en algo que no me pasa inadvertido. Suelo decir que hay como un nivel de demanda social que tiene la velocidad del 5G, con una capacidad de respuesta de los estados, en particular en América Latina, desconozco Europa, supongo que es parecido, aunque un poco mayor. Esa capacidad de respuesta tiene la velocidad del 3G. Y ese descalce entre lo que yo requiero, lo que yo demando, en el tiempo que lo demando y la capacidad de respuesta y de resolución que encuentro, genera la frustración y esta idea de que el Estado no me resuelve. ¿Hay algo de eso? Lo que tú dices al final es que hay un mundo, que es un mundo que era físico, totalmente analógico, que tiene una velocidad inferior. Y tienes un mundo digital que está al 5G. Brillante. Y entonces tú lo que vas viviendo es que el mundo no va a ser totalmente digital, pero tampoco va a ser totalmente físico. Y cómo tú interaccionas estos dos mundos, es eso el difícil hoy. Es que hay esta incapacidad de decir, no, el mundo tiene que ser la fusión de esos dos mundos. Y las instituciones son físicas. Ellas han sido creadas de arriba a abajo. Y el mundo digital es horizontal. Entonces, la verdad es cómo es que tú conectas estos dos mundos y cómo haces que el futuro sea la capacidad de esta unión en estos dos mundos. Y eso es difícil de hacer. Eso es una asamblea de ciudadanos. Es poner a los ciudadanos a ver cómo funciona este mundo físico, cómo lo transformo en el digital. Y convencer al otro, además. Eso es el papel de las ciudades. ¿Qué le despierta a Milei?
Bueno, yo como alcalde no he estado con el señor Macri, Jorge Macri, jefe de gobierno, y hemos estado ahí. Yo no conozco al presidente Milei. Yo pienso que es una manera diferente de hacer política, ¿no? Yo, obviamente, como alcalde de Lisboa, no voy a comentar el presidente de Argentina, como tampoco comentaría el presidente de Portugal. Pero son maneras muy diferentes de hacer política. Yo, como político, soy un moderado. Entonces, mi papel hoy en la vida de político es encontrar los puentes entre todos. Y eso es muy difícil, además porque lo haces con una moderación que no es con tanto color como hoy alguien como el presidente el presidente Milei lo hace, que es una forma de hacer política diferente de la mía. Entonces, bueno, lo respeto como a todos los presidentes. A Macri casi al pasar por su inconsciente. ¿Milei recuerda a Macri para el mundo externo? No, yo pienso que hay dos Macris. El presidente Mauricio Macri, que es muy respetado y muy conocido. Yo he tenido el gusto de conocer ahora al jefe del gobierno y también hemos tenido una reunión muy interesante. Queremos tener una cumbre entre las dos ciudades para traer más talento de Argentina a Portugal, pero también de Portugal a Argentina. Tenemos que estar ahí y poner vuelos directos. Eso ya he llamado al CEO de TAP para decirle que necesitamos esos vuelos. Es la empresa de aerolíneas de Portugal. Exactamente, y entonces tenemos que hacerlo, pero me inspiró bastante mi encuentro con Jorge Macri. Déjeme decirle esto, me impacta esto. Usted dice, no importa tanto el recorte, usted lo vivió, lo padeció, lo transmitió, lo ejecutó, 2011, 2012, 2000. No es tanto el recorte, lo que yo corto, el gasto que bajo, etcétera, que es muy importante, que hace a la austeridad. Más importante es la maquinaria que uno crea en términos institucionales y de reglas de juego para esa flexibilidad indispensable para que la economía despegue y los individuos crezcan. ¿Eso me está diciendo? Porque lo más importante en un país es la productividad, es que seas más productivo. Y para ser más productivo no son los recortes que te hacen más productivo. Los recortes te pueden ser un poquito más competitivo porque te quedas más barato que los otros, pero tú tienes que crecer en valor. Tus productos tienen que ser productos que valen más que los otros. Tú compras un coche alemán no porque el coche alemán es más barato, es más caro, pero es mejor, porque tú tienes ese sueño de comprar ese producto que te tiene un valor mucho más alto. Entonces, en cada país tú tienes que encontrar los innovadores, la gente que te lleva esos productos que otros quieren comprar, que son caros, y así tú puedes pagar mejores salarios, puedes pagar mejor a la gente y tener un país más rico. Entonces, la productividad es la clave y la productividad es eso, es ese cambio. ¿100% de los portugueses tiene conexión a energía eléctrica hoy? Sin duda, sin duda. ¿30% es energía renovable? Es verdad, es una revolución, ¿no? Portugal invirtió... O sea, casi 1 de cada 3 megavatios que se consumen son de energías renovables. Son de energía renovable. Básicamente. Y más, podemos funcionar más de una semana totalmente solo en renovable. Esto es, o sea, no es intermitente. Puedes tener energía renovable en continuo durante más de una semana. Ese es un ejemplo único de una inversión en innovación que el país ha hecho y que nos ha puesto en un patamar diferente. ¿Por qué? Porque hemos invertido efectivamente en esta innovación que nos trae adelante. Yo en la alcaldía pongo techos fotovoltaicos para que toda la gente, para que yo sea productor de energía y con lo que me sobra puedo reducir la cuenta de la energía de las personas de Lisboa que son más pobres. Entonces, siempre este link que es más innovación, más productividad y con ese dinero el Estado ayudar a quien no puede. Tiene una tasa de homicidio de 4,3 cada 100.000 habitantes Argentina. Ustedes tienen 1. O sea, tienen 4 veces menos homicidios que Argentina, entre otras cosas que son envidiables. Pero ¿sabe qué es lo más envidiable? La apuesta por la innovación y el equilibrio. Es verdad. Le agradezco que esté aquí con nosotros. A propósito, ¿su padre fue un ferviente comunista? Es verdad, mi padre era un periodista. ¿Usted salió de centro derecha? Comunista y yo salí diferente y aprendí mucho con él. Y aprendí que efectivamente lo más importante es las personas y no las ideologías, porque la ideología siempre para cuando viene la realidad. Y el comunismo traía para mí siempre esta idea de una superioridad moral que a mí me asusta, ¿no?
y que para mí lo que tú tienes es tú eres como la gente. Y los extremos siempre ponen a los políticos en un patamar o mesiánico o superior moralmente, pero no, somos iguales. Y la gente hoy quiere políticos que sean iguales a ellos, y eso es lo más importante. Paulino, eres un orgullo para Portugal, por tu familia, por tu historia. Me siento ciudadano, también portugués. Pausa, ya venimos.